Ok, Tai, ¿cómo estás? Bien, Don Vic, ¿y usted? Bueno, Bien, y bien. todos. Vean, hoy vamos a ver un tema que cuando yo comencé a ver estas cosas y comencé a ver algunas cosas inclusive que sucedieron en mi familia, digamos, estoy hablando básicamente con mi padre, con algunas condiciones que él tuvo y con algunas cosas que he tenido que ver en los trabajos, me di cuenta realmente dónde está la humanidad de nosotros. Y a partir de aquí yo quiero que ustedes también agudicen los sentidos porque esto es la clave para entender. Vamos a agrupar todo lo que hemos venido haciendo para entender esto. Yo lo voy a poner desde el punto de vista de la gestión del cambio, porque para el liderazgo es importante esto. Pero esto nos va a ayudar para todo. Nos va a ayudar en el marketing, nos va a ayudar para entender a nuestra familia, nos va a ayudar para entender un adicto, nos va a ayudar para entendernos nosotros mismos. Vamos a entender nuestra humanidad a partir de lo que vamos a ver. Y entonces, con esta introducción, vamos para allá. Y vamos a ver las cosas desde acá. Vamos a ver la neurociencia del cambio, ¿verdad? Y aquí la pregunta que tengo acá es, ¿qué pasaría? Un poco lo que estoy hablando con Jorge y quitando esas partes que sí sería bueno tal vez no cambiar. ¿Qué pasaría si no cambiamos? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasaría si nosotros no cambiáramos? Es una pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué pasaría? A ver, cualquiera de ustedes me puede comentar. O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué pasaría si no cambiáramos? ¿Dónde Don Vic, yo estaríamos? siento, Sí, perdón, yo siento que si uno no busca cambios, se vuelven tal vez las cosas muy metódicas, muy monótonas, no habría como motivación, y sería tal vez todo como muy plano. ajá, ajá. Me gusta mucho esa palabra motivación. No habría motivación, ¿verdad? Ya luego vamos a ver cómo la vamos a entender. Pero, o sea, usted lo que me dice es que el cambio genera motivación, ¿verdad? O sea, estamos hablando, no le demos todavía contexto al cambio. Pero veamos el cambio como el cambio, el diferencial entre algo que tengo acá, que está estático, y algo que va a cambiar. Puede ser mi cuerpo, mi pensamiento, la manera de ver las cosas o lo que sea. ¿Verdad? Vamos a tenerlo de ahí. O sea, usted lo que dice es que perderíamos la motivación. ¿Alguien más quiere seguir con lo que nos ha contado? Priscila fue, creo que la que habló, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más? Don Vic, Sí. buenas noches, compañeros. Buenas Bueno, noches. yo pienso que si no existe un cambio, nosotros nos quedaríamos como obsoletos, Ajá, ajá. rezagados. Rezagados. O sea, como decir, en vez de andar en carro, estaríamos en una carreta, por ejemplo. En lugar de Correcto. tener el desarrollo en la medicina que tenemos ahora, tendríamos la medicina de los egipcios, digamos, una cosa así, ¿verdad? Y entonces, Ajá. eh, detalles de eso se refiere usted, o sea, creamos Sí, obsolescencia, digamos, ok. exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ahora, voy a cambiar esta pregunta y voy a hacer otra que es la siguiente. Vamos a ver cómo planteamos esta pregunta. ¿Qué pasaría si no cambiamos y si preguntamos por qué no cambiamos? ¿Por qué alguien que está atrapado en la droga no puede cambiar? ¿Por qué alguien que tiene una relación que no le conviene no puede cambiar? ¿Por qué alguien que tiene
em, em, quiere desarrollar un emprendimiento, pero no se atreve a salir del lugar donde está. Tantas cosas, o sea, no vamos a, vea, por qué no cambiamos? O sea, ¿qué creerían ustedes? ¿Por qué razón no cambiamos? Por temor. Temor. Bien. ¿Y en qué área, vamos a ir metiendo cositas aquí, en qué área del cerebro se activa el temor? A Ah, ver, eso sí lo desconozco. no, claro que lo conoce porque ya lo vimos, ya lo vimos. A ver, alguien que le apoye. En el frontal. No. ¿Cuál era el botón del pánico? Empieza con A. Amígdala. Exactamente. Las amígdalas, digamos, ¿verdad? Las cerebrales, ¿verdad? Porque se pueden confundir. Las amígdalas cerebrales, ¿verdad? Son las que se activan podrían activar el temor, digamos, ¿de acuerdo? Entonces has dicho que el temor, ¿por qué otra cosa más pensarían ustedes que no cambiamos? Por menos esfuerzo, unos vagos. Ah, porque al cerebro le gusta el placer, ¿verdad? Por Bien, conformismo. por conformismo. Por un tema de confort. Por un tema de confort. Excelente. Ya podríamos terminar la clase con esto, pero vamos a ir acá al modelo. El modelo, yo les dije que será el modelo CAR. Y esta palabra que está ahí en inglés, que es awareness, ¿verdad? Que lo que significa es conciencia. Acá está awareness porque el modelo está en inglés. Entonces, por eso lo dejé así para que sea fiel a lo que vamos a ir viendo. Entonces, viene acá esta otra frase que pongo que dice que ser consciente de algo no es suficiente. Ser consciente para cambiar no es suficiente. Ojo la frase. Ser consciente no es suficiente. Si ustedes o hablan con un habitante de calle y en algún momento de razón de él le va a decir, mire, yo soy consciente de que esto me está dañando, pero porque él no cambia. Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar atrapado, por ejemplo, por el licor, esa persona usted habla con él y le dice, sí, yo soy consciente que esto me está dañando. Pero entonces, ¿por qué puñetas no cambia? Cuéntenme ustedes, yo necesito ir armando esta clase con lo que ustedes me cuenten. O sea, ser consciente no es suficiente. Y don Vic, uno mismo, ¿verdad? Digamos, a mí me pasa con el ejercicio. Ajá, Nunca me ha gustado así como hacer un montón de ejercicio. Soy consciente que por salud tengo que hacerlo. Me siento bien cuando voy y lo hago, pero ¿cómo me cuesta agarrar impulso? ajá. Ese es un buen ejemplo del ejercicio, porque usted le pregunta a los 9.000 millones que tiene la humanidad que si hacer ejercicio es bueno y por lo menos 7.000 millones le van a decir que sí, que es buenísimo. Pero ¿por qué no hacen ejercicio? ¿Ah? A ver, ¿quién me baila ese trompo, como decimos nosotros? O sea, ¿por qué si la persona es consciente de eso? O háblele a una persona que, vamos a ver, nosotros nos enfermamos básicamente por la boca, básicamente por la boca, por lo que comemos. Pero ¿por qué las personas, aún sabiéndolo, no hacen? Tai, a ver, adelante. Don Vic, yo creo que, digamos, si somos conscientes o nos detenemos y más bien somos honestos y no andamos con hipocresía, porque a veces somos hipócritas con Ajá, nosotros mismos, muy bien. este, la verdad es que duele, incomoda, o sea, hacer esas cosas. Para mí es la incomodidad que me genera, por ejemplo, el ejercicio, con el ejemplo que dio la compañera. Ajá. Obviamente sé que voy a sufrir, obviamente sé que no me gusta, obviamente sé que, o sea, esa es me busco un millón de excusas
para no hacer el ejercicio. Aunque yo sepa que lo necesito, lo que está pasando es que yo sé que me duele y me invento cualquier cosa, yo misma me engaño para no ir. Y lo otro es, a veces también en temas quizás familiares, personales y demás, puede ser el esfuerzo emocional que genera salirte de un problema, o sea, lo que viene después, creo yo, que hace que uno como que me hago la loca y sigo en este problema hasta, no sé, a delegarle a que otro me haga salir o qué sé yo, no sé, ya aquí estoy hablando como de más, pero creo que es eso lo que hace que uno lo sepa y no lo haga. Ok, El miedo a la enfermedad. muy bien. Recuerden la máxima aquella que yo les repito, no hay cambio sin Dolor. dolor. No hay cambio sin dolor. O sea, no puede haber un cambio sin dolor. O sea, si no te duele, no estás cambiando. Hoy, como les digo siempre, yo fui y siempre 4 años de hacer los mismos ejercicios y al mes me suben el peso y claro, yo siento que se me revienta, hay un dolor, pero hay un cambio. No tengo que tomar esto, no tengo que comer lo otro, hay un dolor por hacerlo, pero hay un cambio. Entonces está ahí, claro, muy bien su aporte. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que la conciencia no nos ayuda mucho. Es un buen paso, pero no resuelve el cambio. Es un buen paso, ya estés consciente, por lo menos, pero la verdad es que la mayoría somos conscientes. Entonces, pero es un buen paso, porque hay algunos que ni siquiera eso, ¿verdad? Pero es un buen paso. Ok, para la neurociencia, ¿verdad? Para otras cosas, digamos, para la moralidad, para una deidad, para la filosofía o para la espiritualidad, la conciencia puede representar otra cosa, pero para la neurociencia, la conciencia es el córtex frontal, es lo que yo pienso, ¿verdad? Es para la neurociencia, para lo demás puede ser otra cosa. Ok. Y esta conciencia se escribe con S, porque es la conciencia del ser, ¿verdad? Entonces, la otra conciencia, la del bien y el mal, digamos, es sin S. Ok, entonces, siendo eso así, que esta conciencia está acá en el corte frontal, ¿recuerdan qué hacía el corte frontal? ¿Qué era lo que hacía? Teníamos el cerebro para la neurociencia, está dividido en tres partes, ¿se acuerdan? Ajá. Reptiliano, Ajá, físico y el frontal. exactamente. ¿Y el reptiliano qué hacía? Es el más primitivo, el del Ajá. miedo, por ejemplo. Eh, El, Ajá, digamos, comparte la amígdala con el límbico, pero es totalmente primitivo, ¿se acuerdan? Es cómo duermo, es sobrevivencia, respiro, Supervivencia. Ujú. sobrevivencia. ¿Y el límbico? De emociones. sentimientos. Ujú. Ajá, ajá, muy bien, las emociones están ahí, ¿verdad? ¿Y el córtex? El racionamiento. Razonamiento, Exactamente. Entonces ahí vamos planificación. a ubicar la conciencia, cuando yo razono. Ahí, ¿verdad? Y también les recuerdo que la última parte que se nos forma, entonces la verdad es que razonar cuesta, o sea, pensar cuesta, ¿verdad? Por eso pocas personas lo intentan. Y entonces en la razón comienzan a haber un montón o a existir o a coexistir lo que dijo Tai, un montón de saboteadores. Por ejemplo, soy consciente que tengo que hacer ejercicio, pero empiezo la próxima semana. Alguien te sabotearon. Soy consciente de que tengo que empezar un plan nutricional. Ah, pero voy a esperar diciembre. Voy a esperar diciembre. O sea, todos esos cuentos yo los he escuchado. Ojo el cuento que un día de estos me dijo una persona. Mis hijos cumplen años en el mes de septiembre, entonces voy a esperar que pasen los cumpleaños de mis hijos. Todos esos inventos nos hacemos, ¿verdad? Pero sobre todo cuando
nos pasan estas cosas y que tienen que ver con el temor y todo eso, recuerden que nosotros lo que comenzamos a estar es secuestrados emocionalmente. Hay un secuestro amigdalar. ¿Por qué amigdalar? Porque es la amígdala la que está atrapada haciendo desastres, inventándose cuentos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando yo decidí no comer hidratos de carbono, es decir, no comer nada de carbohidratos porque eso me enfermaba, eh, a mucha gente me dijo ve, que se me iba a caer el pelo y decía, pues ya se me cayó. Otros que, ve, que se me iba a despedazar el hígado, que yo iba a tener no sé cuántas cosas, ¿verdad? Que hablara con doctores, que eso no era, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, claro, de alguna manera, si no me informo, yo puedo llenarme de miedo y digo, y sí, claro, esto no sirve y yo retrocedo, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo debemos de entender nosotros si realmente lo que estamos teniendo es un secuestro amigdalar? Es decir, el miedo nos tiene secuestrados. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Bueno, supongo que sí. Y ¿Y cómo entonces, puede hacer uno para desbloquear ese miedo? ajá, ya vamos para allá. ¿Quién fue la que me dijo eso? Shirley, Shirley. Ok, Shirley, ya vamos para allá. ¿Qué podemos hacer para desbloquear esas cosas? Pero esa pregunta no la voy a contestar ya porque ya casi llegamos a esas cosas que usted solita las vas a entender. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que más nos afectan, por ejemplo, son los sesgos. Estos se llaman sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo, que hay muchos sesgos cognitivos, pero por ejemplo, las personas, voy a dar el sesgo de estatus, las personas que se ponen un apodo. ¿Cuál es un apodo? Ah, yo soy abogado. Y entonces se puso el apodo de abogado y no sabe hacer más nada que ser un abogado. O la persona que se puso un apodo de psicólogo, o la persona que se puso un apodo de ingeniero, o de, no sé, o de ama de casa, o de ingeniero en sistemas, o lo que sea. Se puso un apodo, pero es un apodo que tiene que ver con el estatus de la persona. Esa manera de interpretar de su vida pensando que es algo, resulta que no lo hace cambiar. Y de pronto ese estatus lo valoro tanto que no me permite dar pasos más allá de ese conocimiento que tengo. ¿Por qué? Entonces quiero montar un negocio, pero soy periodista y ¿qué va a decir la gente de que yo esté vendiendo empanadas en una ventanita porque yo soy periodista, ¿verdad? Porque salgo en un canal de televisión o porque hago esto. Yo no puedo montar este negocio porque soy ingeniero, no puedo montar este negocio porque soy, no sé, porque tales cosas, ¿verdad? El estatus, cualquier manera de que veamos el estatus, comienza a tener en nosotros un efecto negativo. ¿Por qué? Porque viene el estatus, lo fundamento en la razón. Yo soy esto. Y qué vergüenza, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? O sea, estoy poniendo un ejemplo y, ¿verdad? Cosas que me han tocado trabajar con personas y me dicen, mire, es que, de ahí, Víctor, sí, claro, eso es como muy bonito, pero yo no puedo empezar desde ahí porque a mí la gente me conoció como tal cosa, ¿verdad? Y yo le digo, mire, yo a usted lo agarro y lo llevo al supermercado más cercano y a usted no lo conocen, pero ni las cajeras de ese lugar. Por lo tanto, a veces vivimos metidos en una burbuja que el mismo estatus nos mete porque nos mete en una cuestión de demasiado razonar lo que soy, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿quiénes logran más los cambios? Las personas que rompen ese estatus. La persona que logra quitarse ese apodo
y decir, ok, ya, si bien es cierto, yo tengo competencias en esto, o sea, soy un ser humano que tiene competencias en medicina, pero no me voy a poner este apodo que soy el doctor tal, por ejemplo, ¿verdad? O que soy el licenciado tal. Lo estoy poniendo mucho desde el mundo, eh, ¿cómo se llama? Profesional, por decir algo así, porque van a encontrarlo mucho a nivel de liderazgo esto, de personas que, es que yo soy el gerente. Y entonces que como es gerente no puede cambiar, ¿verdad? No es que yo soy esto, entonces vean el apodo que me pongo. Y luego vienen las otras cosas, por ejemplo, puse dos sesgos aquí, ¿verdad? Hay muchos sesgos más. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. ¿Quiénes saben qué es el sesgo de confirmación? A ver, se vale decir que no, o se vale decir que sí, cualquier cosa, no importa, aquí no vamos a juzgar a nadie por lo que va a decir. Yo no tengo ni la menor idea, Víctor. No tienen ni la menor idea. Igual yo. Puedo batearle y decir lo que creo, pero no lo sé. Uy, ¿ustedes están viendo esto? ¿Dejaron de ver la presentación? No, se ve bien. Se ve bien. Ok, es que me jalé una torta, pero bueno, no importa. O sea, para ver, aquí ven, Zoom. Sí, bueno, ustedes están viendo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, no tienen ni la menor idea, dijo Jorge, ¿verdad? Jorge, Jorge, Sí, ya ahí prendí el micrófono. Sí, sí, ok, yo puedo tener una expectativa o hacer una asociación, pero técnicamente no tengo ni la menor idea de qué ok. será. Yo se los voy a explicar así muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Ustedes abren cualquier red social, todas están configuradas de la misma manera. Y ustedes dicen, quiero buscar noticias o quiero buscar algo que tenga que ver con el robo del fentanilo de la caja o lo que haya sucedido. Ustedes quieren investigar sobre eso. Una vez que ustedes en el buscador pusieron eso, el algoritmo les va a presentar todo lo que tiene que ver con eso para confirmar su creencia y mantenerlo ahí. ¿Sí me explico? Voy a hacer algo porque los perdí y entonces necesito volver a recuperarlos acá. Ok, ahora sí ya. Entonces, ¿sí me explico lo que les digo? O sea, ustedes van a ir a buscar, bueno, Tai, por ejemplo, que trabaja con artículos de belleza, ¿verdad? Y entonces ustedes buscan artículos de belleza, buscan a Tai que quizás de los que están acá es la persona que más está involucrada en las áreas de redes sociales. Y entonces usted está y le sale todo lo que está alrededor de eso. Eso es un sesgo de confirmación. O sea, el cerebro comienza a buscar todo lo que le confirme lo que está pensando. Víctor, Sí, voy a intervenir. No sé sí, sí, si sí, dale, va al dale. caso, pero tiene que ver con esto. De repente, eh, vamos a ver, voy a poner un asunto personal. A mí me gustaron mucho los carritos estos, los Suzuki Samurai. Ajá, De hecho, ajá. yo tuve uno por mucho tiempo y bueno, me he familiarizado mucho con la marca. Entonces, de repente, como a usted le gusta mucho ese carro, aunque hay montones de carros de otros tipos, estilos, marcas, usted llega un momento en que cree que hay muchos carros de estos y entonces o de repente usted empieza a asociarlo. Usted se topa carros y ¿verdad? Otro carro como el mío, y otro carro como el mío. ¿Tiene que ver con eso algo así? Sí,
Eso tiene que ver con eso, pero además tiene que ver con otra área que está en el cerebro que se llama así, el RAS, el RAS, Reticular Activation System, sí, es la activación del sistema reticular. ¿Qué significa eso? Eso se usa mucho en los negocios, eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y o en el marketing. Usted se compra, vamos a ver, pasa mucho con las embarazadas. O sea, salió embarazada y comienza a ver embarazadas por todo lado. Y la señora dice, de, es que en este mes quedamos todas embarazadas. No, el cerebro comenzó a asociar todo alrededor de eso. ¿Por qué se usa en los negocios? Es buenísimo para los negocios, en el marketing. Porque si usted, por ejemplo, quiere poner un negocio, qué sé yo, digamos, de vender em, moscas disecadas, ¿verdad? Una animalada, ¿verdad? Voy a vender moscas disecadas. Y usted comienza a ver y le sale un montón de cosas de moscas disecadas, ¿verdad? Entonces, ahí a eso es lo que le llamamos el RAS. Así, ustedes lo pueden buscar ahí. Todo lo que yo les digo lo pueden googlear para que se den cuenta desde dónde viene y cuál es la razón. Esa es una área que tenemos un poquito como por aquí atrás, ¿verdad? Que activa esas cosas. Pero sí, sí, Jorge, es eso. O sea, Ok, comenzamos a... vamos a ver, Víctor, Sí. para retomar. Haciendo esa analogía con los sistemas informáticos Ujú. y el tema de los algoritmos, ¿verdad? Porque vamos a ver si puedo explicarme. Bueno, esto de quién soy yo y quién es mi mente y quién soy yo y quién me domina y cuánto sabemos ahí, y toda esta cosa es complicado, ¿verdad? Pero pensemos que yo mismo me puedo estar engañando, ¿verdad? Cuando direcciono eso porque hay un interés, ¿verdad? Inconsciente, o, ¿verdad? Igual pasa con este tema de los temas, de las temáticas en la informática. De repente, posiblemente, vamos a ver, me gustan mucho los bosques o me gustan mucho las orquídeas y de repente yo empecé a buscar y obviamente que el algoritmo dice a este chico o a este viejillo hay que tirarle todo lo que tenga que ver con orquídeas, ¿verdad? Y entonces yo Exactamente. creo, y yo termino engañándome creyendo que es que yo soy muy carga o que todo el mundo tiene que ver conmigo o el mundo está lleno de orquídeas. ¿Anda por ahí la cosa? Exactamente, o sea, y los que no están entendiendo, vamos a ir entrándole a esto, pero por eso le digo que lo entiendan desde las redes sociales. El cerebro busca que le confirmen la información. ¿Por qué busca que le confirmen la información? Porque él no quiere incertidumbre. Entonces, yo se lo voy a poner desde el punto de vista político. Digamos que hay dos candidatos, el candidato A y el candidato B. Acilde va con el candidato A y Priscila va con el candidato B. A Priscila le va a salir toda la información que está a favor de su candidato. Y a Silde le va a salir toda la información que está a favor desde el punto de vista del algoritmo. Pero el cerebro de ella lo que anda buscando es confirmación, o sea, y rechaza todo lo que está en contra. Eso, o sea, en política, los expertos en política y en neuromarketing político y en todo ese tipo de cosas, eso lo reconocen y sobre todo ahora cada vez más, ¿verdad? Entonces lo que le doy es le doy bocanadas, digamos, de confirmación, pero eso es una facultad que tiene el cerebro. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que como yo solo requiero confirmar eso y a eso le doy certeza, me juega una mala pasada en el cerebro porque no escucho las demás cosas. No escucho lo que está opuesto a eso. El cerebro lo anula, lo borra de la mente o trata de borrarlo. Y entonces cuando usted le dice a una persona, digamos, vamos a ver, un fanático religioso, por ejemplo, le podría decir a un fanático religioso, mire, sí, usted es católico, está bien y vamos a respetar eso, pero usted sabía que en el mundo apenas hay 4 millones de católicos y hay 3 millones de musulmanes. Ah, no, y que solamente los chinos son no sé cuánto, ¿verdad? ¿Verdad? Usted sabía que también en la India hay 52 millones de dioses, ¿verdad? O sea, esas cosas.
no caben en la mente, por ejemplo, de un fanático religioso. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es confirmar. Eso es, el cerebro de él es confirmar. Pero bueno, no quiero irme como por esos lados, pero los ejemplos son esos. No sé si me estoy dando a entender. Para mí es muy importante que ustedes apoyen esto porque eso les va a ayudar a entender y a ver las trampas que tenemos nosotros, porque nos genera trampa. Tai es experta en redes sociales, entonces Tai lo que hace es vendernos esas trampas a nosotros, ¿verdad? Y entonces Tai dice, claro, me lo voy a llevar por acá, ¿verdad? Y voy a hacer esto que tenga que ver con esto. Y entonces, claro, entonces, ese tipo de cosas. Tengo que avanzar. Entonces, ustedes dijeron ya esto. La otra cosa, el otro gran problema es la zona de confort. El otro gran problema de nosotros es la zona de confort. Y la zona de confort es ahí donde usted está sentado. Esa es tu zona de confort. Su mundo conocido. ¿Cuál es su mundo conocido? Su familia. Usted podría decir de su esposa, de qué lado duerme, dónde se sienta, a qué hora se cepilla los dientes, a qué hora se baña, todo, de sus hijos, de su trabajo, de todo. Entonces, eso le hace estar a usted en un lugar que le da seguridad. Pero usted mismo tiene su mundo conocido, usted se sienta en la misma silla. Usted duerme del mismo lado, usted casi siempre va al restaurante y pide lo mismo. Usted utiliza, esto es bien importante, digamos, a mí como me gusta opinar y hacer disrupción. Por ejemplo, la mayoría de gente va atrás de los buses. Waze nos ha ayudado a conocer otras rutas, pero voy para tal lado y voy detrás del bus, de ahí es la ruta del bus. Pero existen muchas rutas por las cuales yo puedo ir. Bueno, es exactamente eso, ese mundo conocido. Porque ese mundo conocido nos genera placer. Ese mundo conocido nos genera placer. ¿Sí me explico? Ese mundo conocido me genera placer. Y como es placentero, hay neurotransmisores que están actuando ahí y que me dicen, no, ¿verdad? Esto aquí está riquísimo. Yo a ese, por eso puse esa foto de esa muchacha. Cuando uno se va a la playa, se encuentra una maquita de estas y se tira y uno estira los pies y dice, qué cosa, esta es la vida que yo me merezco. Claro, pero esa vida lo está encasillando usted minuto a minuto para no hacer el cambio. Y entonces, lo importante es que si yo por ejemplo, en una organización, darse cuenta en qué área está esa organización, en qué áreas de esa organización estamos en una zona de confort. En el área financiera, por ejemplo. No hemos cambiado el software en los últimos 30 años. Bueno, de hecho, ahorita me contrataron porque tengo que hacer un trabajo con una gente que no ha cambiado un software precisamente durante 30 años. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto agua ha pasado por ese río de esa empresa en 30 años? Pero entonces ellos aman ese coso, ¿verdad? Y entonces, o lo que le está pasando a la caja del seguro, ¿verdad? No pueden lograr, hay gente opuesta a un ERP, digamos, que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso los va a desconfigurar a ellos, ¿verdad? Les va a sacar de su zona de confort, por supuesto. Y entonces el cerebro de ellos necesita confirmar que ese software está malo. Y van a buscar todo. Bueno, yo creo que aquí, bueno, hay dos ingenieras en sistemas y luchan con eso. Eh, los usuarios van a buscar todo lo que les confirme que eso está malo, ¿verdad? Y entonces voy contra eso, pero a veces nosotros somos esos saboteadores. Sí, sí se entiende esta parte. Sí, De mi Sí, sí parte, se sí. entiende. sí, ok. Entonces, para hacer un cambio, tenemos que ir a algo que a mí me gusta llamarlo a la zona de terror. Ahí es donde usted cambia.
Voy a usar a Tai de ejemplo, Tai, porque bueno, a Tai yo la conozco y la quiero usar de ejemplo. Tai es venezolana. Un día Tai dejó su zona de confort, su amada Venezuela. Tomó un avión y se vino a un mundo desconocido, a entrar verdaderamente a una zona de terror. Y yo que la conozco, sé lo emprendedora que es, lo inteligente y lo que ha sucedido en ella a partir de esa decisión tan dolorosa que es dejar mi patria y venirse como aquí, como esta galaxia. Pero no contento con ese cambio, Tai un día dice, me busco un trabajo después de muchas cosas y rompo esta zona de confort y me hago emprendedora. Y en ese momento fue que yo la conocí y entonces ella me contaba desde dónde, desde sus miedos, que eran lógicos dentro de su humanidad. Pero solamente en ese mundo el cerebro de ella podría encontrar nuevas soluciones, nuevas alternativas en un mundo desconocido que dejó de ser el hábitat placentero, ¿verdad? O sea, yo lo pongo como cuando nacemos, o sea, imagínense lo que es estar en el líquido amniótico, ¿verdad? Aquí estoy nadando y chupando y yo no me preocupo por nada y de pronto tengo sueño, me duermo, me dan ganas de orinar, me orino ahí en el líquido amniótico, me trago el agua y todo, estoy calientico porque está calientica, como si fuera agua de mar temperada y de pronto me lanzan a que la fuerza de la gravedad me agarre. Ese es un shock biológico que tenemos cuando nacemos y obviamente pues lloramos y tantas cosas que suceden, pero es exactamente igual, ¿verdad? Es exactamente igual. O sea, es yo mismo, ¿verdad? Cuando salgo de la escuela, me toca ir a una ciudad donde encuentro todo, dejo mi amado Puriscal, mis amados compañeros y tengo que encontrarme ese otro mundo. Entonces, en el mundo desconocido hay dolor, pero ese dolor nos está transformando. Y entonces ustedes desde el punto de vista del liderazgo tienen que administrar esas fases de la zona de terror. Por ejemplo, alguien que monta un proyecto. O sea, si hay alguien que me dice a mí que montó un proyecto y desde que el primer día eso fue un concurso de risas, yo le digo, usted de ahí no sé, no hizo nada. O sea, no puede ser eso cierto, ¿verdad? No, esas cosas no suceden así. ¿Por qué? Porque a veces hasta la expectativa, ¿verdad? Por ejemplo, los que diseñan software generan mucha expectativa, ¿verdad? Hay gente que cree que el nuevo software va a cambiar todo, que nos va a arreglar el mundo, y entonces genera una expectativa. Cuando esa expectativa no se cumple, se puede generar un dolor. Entonces, desde el punto de vista del líder, tiene que tener esa capacidad de poder administrar esa zona de terror. Y desde el punto de vista de uno, es tener esa capacidad de gestionar esa zona de terror. Yo emprendí a mis 50 años, exactamente cumplí 50 años y me salí de una zona de confort. Por ejemplo, a poner en mi caso. El primer lunes no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. O sea, un hombre de 50 años con algunas herramientas, con algunos recursos, pero que estaba aterrado de miedo porque no sabía qué hacer. ¿Por qué no sabía qué hacer? Porque perdí mi hábitat. Mi hábitat era un lugar de 30.000 metros cuadrados, con 65 decibeles, con 100 problemas todos los días y en el cual yo me movía muy bien. Y de pronto ahora tengo que aprender a alzar un teléfono para llamar a un cliente, vergüenza porque tengo estatus,
a hacer una serie de cosas, ¿verdad? A inscribir una empresa, no sabía nada. Y claro, cuando estamos en esta zona de terror, ¿qué es lo primero que pensamos? Me tengo que devolver. El cerebro le dice, devuélvase a su zona de confort. Es lo primero que le está diciendo. Ahí es donde uno tiene que entenderse. Por eso alguien me hizo la pregunta, yo le dije, vamos a verlo más adelante. Es, tengo que entender ese fenómeno, ¿verdad? Los que les gusta, por ejemplo, leer los libros de la Biblia, ¿verdad? Eh, el pueblo hebreo, cuando Moisés decide llevárselos por otro lado, a la tierra prometida, ellos en algún momento le hacen una huelga de los 11.000 diablos y le dicen, nosotros queremos devolver para allá, allá no nos daban ni de comer, pero Dave, mejor déjeme allá, ¿verdad? Le decían, ¿verdad? Y entonces él tuvo que comenzar a gestionar ese momento. Ahora, con un equipo es exactamente igual que cuando uno lo tiene que hacer con uno mismo, porque va a querer decir usted, yo quiero volver al otro lado. Yo quiero estar en el otro lado porque el otro lado estoy en mi zona de confort. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Vamos a ver otras áreas y ya vamos a entrar a la parte que eh, es importante con el cambio. Y es que para que haya un cambio, ya hablamos de la conciencia y todo esto que estuvimos hablando atrás, tiene que haber un deseo de cambio. Nadie puede cambiar si no busca algo que le motive para cambiar. Y esa motivación, ahí no me quedó muy bien porque eso es una manzana, pero no puedo encontrar otra cosa más. Tiene que venir tanto de adentro como de afuera. Tengo que entender ese fenómeno, que yo tengo entonces que automotivarme. Y la automotivación, hay miles de técnicas que podemos, pero dentro de eso es primero creer que puedo, ¿verdad? Y creer de nuevo está en otro tema que me gustaría luego desarrollar con ustedes en algún momento, que tiene que ver con la fe. La fe es aquello que usted no ve, pero es la certeza de que existe. Así lo definieron los hebreos. Me gusta mucho, entonces yo la he tomado a mí, vea, independientemente de sus creencias, pero me gusta mucho tomarla desde ahí, porque es también la manera como la ciencia la ve, la fe. O sea, la fe está en una cuarta dimensión. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente nosotros queremos también partir de los cambios en nuestro mundo conocido. Lo que tiene un ancho, lo que tiene un largo y lo que tiene un alto. Este lapicero o este teléfono. Nuestro cerebro lo que quiere es ver eso. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Es una pregunta tonta, pero ¿qué es lo que yo tengo aquí en la mano? Un lapicero, ¿Quién dijo un lapicero? Priscila. Priscila. ¿Está segura, Priscila, que es un lapicero? Ya la puse a dudar, ¿verdad? Así parece. Es un lapicero. Ese es un lapicero para usted, Priscila. Pero si usted estuviera en máxima seguridad en el buen pastor, ¿qué es esto para usted? Un arma o una oportunidad de escape. Un arma, una oportunidad de escape, ¿qué más? El que me ha dicho menos me ha dicho 20 cosas. ¿Qué más? Pues todos pueden ayudarle a Priscila.
Algo para negociar. Algo para negociar, ¿qué más? Un juguete, Un juguete, ¿qué más? Una llave. una herramienta que me permite expresarme, Ajá, ¿qué más? una, un artículo que me permite crear, Bien. desarrollar arte. Ujú. Entonces, con este sencillo ejemplo, ustedes verán que depende de los contextos, así vamos a buscar motivación. Y el líder tiene que agarrarse de todo eso. Y entonces por eso es que los momentos de terror de la zona, que no es el confort, nos hacen altamente creativos. El día que no tengo nada para echarle a la panza, ese día puede ser que esté comenzando a crear algo. De hecho, es muy difícil crear en abundancia. Muy difícil. O cambiar en la abundancia. Es muy difícil. Hay muchas personas que tienen que estar en una cama de hospital para cambiar. Víctor, Sí, recuerda aquella frase de nuestros tiempos que decía, la necesidad es la madre de la inventiva. exactamente. Ese proverbio popular se aplica acá. ¿Lo ven? Entonces debe haber un deseo de cambio. Por eso el modelo, ¿verdad? Estamos siguiendo el modelo ARCAR. Primero era Werner y luego ahora estamos viendo la parte del deseo. Y entonces debe haber siempre algo que me motive a cambiar. Y antes de eso, déjenme ver. Bueno, no, vamos a entrar acá porque quería ponerles otra. Por acá. Vamos a entrar a esta otra cosa. ¿Qué tiene que ver? Y aquí yo no, o sea, ustedes me van a perdonar si me dedico mucho tiempo a esto porque aquí nos vamos a detener un buen rato. El cerebro no sabe nada de esto que ustedes están viendo ahí. O sea, vean el cerebro como algo maravilloso, pero que no sabe nada de esto que está aquí. Y cuando digo no sabe nada de esto que está aquí, es que él no sabe si esto es una Coca-Cola, esto es una invento que usted le metió a la jupa y, y usted dice que eso es una Coca-Cola y entonces ya le dijo tantas veces que usted ya le puso un nombre a eso. Pero el cerebro no sabe que la mitad de eso está lleno de azúcar con agua carbonizada. Tampoco sabe. Tampoco sabe que usted acaba de recibir un título y que tiene, ¿verdad? Hay algo en usted que usted tampoco sabe del amor, tampoco sabe del fentanilo o lo que sean estas drogas que están acá. No sabe nada de eso. Y tampoco sabe que es Netflix. El cerebro no sabe nada de eso. El cerebro sabe de placer y de dolor. Él sabe que ese beso me genera placer y que va a haber dopamina o que va a haber serotonina o oxitocina o adrenalina o lo que sea. Él sabe de eso. O sea, neuroquímicamente le llegó algo. Usted le da una interpretación, pero él no sabe de eso. Exactamente igual esto. Casi, no voy a decir todos, casi. Ningún medicamento te cura. Simplemente te va a quedar una reacción que te va a inhibir el dolor o que te va a dar otros dolores después, no todos, ¿verdad? Pero casi, casi. Por ejemplo, los antidepresivos y ese tipo de cosas. Cuando vemos esto, lo que el cerebro sabe es que hay energía que llegó a mi cuerpo, pero lo que está llegando es un montón de azúcar. Y entonces que dio energía.
y que generó placer. Y esto, igual, hay algo que gané que me generó placer. Ok, ¿alguna duda de hasta acá? Víctor, a mí me quedan Todas las dudas. todas las dudas del mundo. Dale a ver, dígame una. Usted aquí me puso a patinar. Ajá, esa es mi Cuando, idea, que cuando patines. usted dice que el cerebro no sabe qué es eso, entonces ¿quién es el que lo sabe? Solo la interpretación que usted le da. ¿Y quién soy yo? Usted es el cerebro y otro montón de órganos más. Ujú. Dentro de ¿Cómo eso es el cuáles? corazón, el estómago y todos sus sistemas que hacen que usted le dé una interpretación a cada una de estas cosas. Pero biológicamente, yo se lo voy a poner desde el punto de vista biológico. Nosotros somos un animal más. Ujú. Un animal más. Un animal es afectado por por sus shocks biológicos. Es decir, usted agarra un perro, lo amarra, él no sabe que está amarrado. Él no sabe eso. O sea, ese perro no puede decir, yo estoy amarrado. Si le dice que está amarrado, usted hay que soplarle, ¿verdad? Y usted sale corriendo usted, ¿verdad? Él no sabe. Él simplemente sabe que hay un hecho que lo está afectando. ¿Qué va a pasar si él está amarrado ahí? Bueno, él se va a afectar y se le va a afectar la dermis, como ya le dije, o se le va a afectar o lo que sea, y él llega un momento donde él se desvaloriza y puede morir, ¿verdad? Como podemos nosotros, por ejemplo, una afectación que nos desvalorice, digamos, la pérdida de algo o estar en una situación, qué sé yo, en una situación de acoso, por ejemplo, laboral, me desvalorizo y entonces comienzo a perder facultades. Pero es exactamente lo mismo. Nosotros le hemos dado interpretaciones a esto por nuestra razón, pero el cerebro no actúa desde ahí. No actúa desde ahí. Él hace otras cosas. Hace otras cosas. Entonces, voy a ir un poquito más adelante y si no, retrocedemos para ver si logramos explicar esta pregunta tan profunda que hizo Jorge. Pero lo que quiero es que con esto Me vayamos salió a una torta, Víctor, con la pregunta. No, 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 no. No. Sino es que, vamos a ver, este tema es muy complicado porque si yo veo esta pastilla, yo digo, esto es una pastilla, o esto es una Coca-Cola, o este es Netflix. Pero si yo le digo que aquí lo que hay es dopamina, ¿y por qué hay dopamina? Porque está hecho para que cada 30 minutos o cada 25 minutos yo quiera seguir pegado a eso. Y entonces lo que le genero es un placer. Esto está hecho para quitarme, ayudarme en la inflamación del encéfalo, digamos, el dolor de cabeza o inhibírmelo, pero el dolor sigue estando ahí. Esto está hecho, la Coca-Cola, para que yo me tome esto, me dé energía, pero a la hora quiera otra. Y esto está hecho para sentir también otro pico de placer. Y este está hecho para que yo quiera otro beso o quiera que siga esta relación. Adelante, Hugo. Sí, un momento. Te tartamudeó. Es que voy en el carro. Voy. Ahora sí, creo. Sí. Es que eh,
Lo que yo estoy entendiendo desde ya un proceso evolutivo es que soy mi entorno, soy las personas con las que veo, soy todas las creencias bajo las que he crecido, porque bajo un entorno primitivo, por ejemplo, si estoy llorando, yo no sabría qué es eso, simplemente estoy llorando, algo está sucediendo, pero ya yo he evolucionado, las personas me han dicho que, o yo he entendido que yo lloro por una emoción de felicidad o una emoción de tristeza. Entonces, por eso es lo que trato de entender, o como el ejemplo ¿cómo se llama? Del lapicero. Tal vez para una persona que está consumiendo drogas, el lapicero, para él, toda su realidad y todo lo que ha estado inmerso, el lapicero es un instrumento para usarlo para drogas. Pero alguien tal vez que ha sido educado, es un instrumento que sabe que es para escribir, que sabe que es para dibujar, que sabe que es para muchas cosas, digamos, que le podría ir a aplicaciones. Así es como lo voy entendiendo. Bien, 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 porque eso me va a decir, nosotros lo que tenemos en el cerebro son imágenes, mapas mentales asociados a cosas. ¿Verdad? Nosotros, pero nos vamos no sé, vamos a, no sé, a la isla de Java, que está en el Pacífico, y ellos, nativos de ahí, que tienen poco contacto, tienen otros mapas mentales, ¿verdad? Pero quiero que vayamos acá para no quedarnos, y entonces quiero que hablemos de esto. Todo esto apúntenlo, por favor. El área ventral tegmental. Esta es un área del cerebro que está acá, que es un área completamente dopaminérgica. Y aquí va a ayudar a explicar todo lo que... Por eso les dije que les iba a desconfigurar para que ustedes vayan entendiendo esto. Esta área es completamente, o sea, las neuronas de aquí solamente están especializadas en dopamina. ¿Qué era la dopamina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era la dopamina? La que nos daba el placer. Ajá. Sí, Felicidad, la ¿verdad? motivación. Motivación y esas cosas que son picos placenteros, ¿verdad? Es un pico, ¿verdad? De dopamina. De aquí, dentro de esto tenemos muchas cosas, digamos, desde nuestras partes biológicas, como, no sé, un orgasmo o como, no sé, comer algo o tantas cosas, digamos, que pueden ser pasajeras, ¿verdad? Un confite o lo que sea, tantas cosas. Víctor, Es esta área, Víctor, sí, vamos a ver si entiendo el concepto. La dopamina es un neurotransmisor, ajá, que activa sí, las neuronas de manera tal que provoca un estímulo que me da placer. ajá, Me hace digamos, sentir satisfacción. Anda por ahí la sí, cosa. sí, 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 digamos como que usted tira un ácido en el agua y hay una reacción, ¿verdad? Entonces, estas neuronas que son dopaminérgicas, que están acá en esta área ventral tegmental, que está, vean que está entre el cerebro límbico, esto se conoce como el mesencéfalo, está entre el cerebro límbico y ¿cómo se llama esto? El tallo, bueno, entre el cerebro límbico y el cerebro límbico. Aquí tenemos la amígdala que la va a afectar. Aquí tenemos algo, es que se cortó esta, y no puedo encontrar otra imagen, pero ya lo vamos a ver más. Este es el núcleo accumbens y este es el corte frontal. Pero no se preocupe por eso, nada más es que yo quiero que ustedes sepan que se llama así. O sea, ese es el área ventral tegmental, produce neuronas dopaminérgicas. Y entonces yo traté de hacer un gráfico con esto para tratar de explicarse. Aquí tenemos el área ventral tegmental.
Vamos a suponer, vean, aquí quiero que me sigan y ustedes ahora sí nos vamos a detener. Yo voy a tratar de explicar esto. Ustedes, por ejemplo, se comen un chocolate, ¿verdad? O llevaron azúcar ahí con algo que el cerebro dice que eso es un chocolate. Nosotros le pusimos nombre chocolate. Y entonces vamos a comer eso un chocolate. Las áreas dopaminérgicas que están acá van a activar sensaciones en la amígdala, en el hipocampo y en el córtex frontal. Por eso estaba lo otro. Voy a tratar de explicar esto. El chocolate. Yo digo, aquí hay una sensación, ¿verdad? Del chocolate, que es sensada. Hay una emoción que la sensa la amígdala. Va al hipocampo donde están las zonas de memoria nuestras. Y le dice, sí, esto lo estoy reconociendo como un chocolate. Se viene a la parte del corte frontal y dice, el chocolate no es tan bueno para el cuerpo. Pero bueno, uno no te va a hacer daño. Y entonces se va a esta otra área, ¿verdad? Que es el núcleo accumbens, que le va a dar una interpretación a eso mayor. Y va a decir, bueno, ya la razón dice que eso no es tan malo. Realmente, bueno, puede ser malo, pero de 1 a 10 es un 7 o es un 5. A nadie se ha muerto por un chocolate. Y entonces viene acá a otras áreas que son, o más bien, perdón, toda esta área lo que va a producir es glutamato. Y al producir glutamato, vamos a tener potenciación a largo plazo. Y como el glutamato lo que hace es potenciar a largo plazo, entonces lo que va a hacer es que como en el tiempo yo voy a estar consumiendo este chocolate, me hago adicto al chocolate. ¿Por qué me hago adicto al chocolate? Porque cada vez que como chocolate, hay muchísima dopamina que se genera acá, la amígdala la sensa como una emoción, el hipocampo, que es donde está nuestra memoria, dice, Daisy, esto es un chocolate que está compuesto de esto que el otro, se une al córtex, le dan una interpretación y el núcleo accumbens le da el valor hedónico. Esto no es tan malo. Y entonces, a partir de aquí, viene la liberación de glutamato y potenciamos eso a largo plazo. Entonces, voy. El chocolate es inofensivo, pero ahora lo voy a poner con la cocaína, con la marihuana, y entonces consumo o esnifo cocaína y me dice, la amígdala se altera, pero me genera una emoción. El hipocampo hace su trabajo, ¿verdad? Hay una huella de memoria que está ahí trabajando, va al córtex y el córtex le dice, pues sí, pero 2 gramos de cocaína no es tan malo, ¿verdad? Y entonces el núcleo accumbens le ayuda, que es otro núcleo que está acá, está como en el centro, ahí no sé si lo vieron en el otro lado, va a decir, pero si 2 gramos de cocaína, de nadie se ha muerto por eso, y entonces entra la parte del glutamato y le da una potenciación a largo plazo, y entonces me vuelvo un adicto. Víctor, Sí, y en todos estos componentes, con un estímulo externo, ¿cuál podría volverse un aguafiestas de toda esta conformidad para tal vez hacer un alto, reflexionar? Y ahí es donde está el diablito en un hombro y el angelito en el otro, y de ajá, repente hace que esto se rompa. ok. Ya, esa es una buena pregunta, Jorge. Aquí, por ejemplo, cada cosa hay que trabajarla y entenderla de manera diferente. ¿Por qué?
Ya vamos, Tai. Porque, por ejemplo, el cerebro trabaja por sustitución. Es decir, si yo consumo cocaína, activo mis áreas dopaminérgicas y se viene todo ese alboroto en estas áreas, ¿verdad? Que está acá en el cerebro. Entonces, por ejemplo, voy a poner este caso de la cocaína, que he tenido algunas experiencias, no personales, pero sí con gente cercana en los trabajos. Consumía cocaína, se llenaba de dopamina, la amígdala se estimulaba, el hipocampo hacía su trabajo, el corte frontal, todas las áreas que están acá hacen su trabajo. El torrente de dopamina, esa es otra cosa que vamos a ver acá. El torrente de dopamina, entre más grande es, más inhibe el corte frontal. Es decir, entre más placer tenemos, menos pensamos. A mayor placer, menos pensamos. Entonces, yo siempre hago esto con esto, por esa pregunta. ¿Esto de qué está lleno? ¿De qué está lleno? Pienso que de agua. Espero que no sea Agua. contrabando. Exactamente. Si yo me tomo esta agua, ¿la botella está vacía o sigue llena? Sigue llena, pero de aire. Exactamente. Esa es una ley de la química. Se llama la ley de la sustitución. Simplemente la botella se cambió. Entonces, para la pregunta que me hicieron anteriormente, la manera de quitarse esto de encima es sustituyéndolo. Y entonces, por ejemplo, obviamente hay metodologías, hay una serie de cosas que han tratado sobre esto, cosas, pero por ejemplo, si usted, por ejemplo, usa cocaína y logra sustituir esos espacios, porque ahorita te voy a decir por qué espacios, por algo más, usted puede dejar el hábito, porque comienza a disminuir esta, si saben qué es el glutamato, ¿verdad? Es más, le echaban a los alimentos, y a los papitas y esas cosas, y los niños decían, es que no puedo parar de consumir esto, o uno mismo, que algunas cosas le ponían glutamato, hasta hace poco se quitó, bueno, Costa Rica lo logró quitar, pero en China y otros países se utiliza. Se le pone glutamato a las, ¿cómo se llama? A las comidas, o se le ponía, ¿verdad? ¿Para qué? Para potenciar y hacer adicto a la persona a la comida. Se usaba mucho para cosas de niños, por eso se comenzó, el FDA lo tiene súper prohibido, el glutamato. Entonces, claro, voy de nuevo con la cocaína, porque eso es un ejemplo para ir a lo otro. O el guaro, pongamos el guaro para no hablar de la cocaína. Tomo licor. Las neuronas especializadas, cuando una vez que consumo licor o que me intoxico, ¿verdad? Porque tomar licor es intoxicarse, me intoxico, genero dopamina y la amígdala se estimula, pero también va a haber un espacio en tiempo que se va a estar dando ahí y ya ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque comienzan, por ejemplo, voy a saltar al córtex y el córtex dice, estoy con mis amigos y entonces qué bien la estamos pasando acá. Esto es demasiado placentero. Claro, yo tengo que llevar la comida a mis hijos, pero este placer es demasiado y yo voy a ver cómo hago para llegar allá, ¿verdad? Todo ese contexto que nosotros estamos armando se está armando dentro de nuestro cerebro. Y entre más estamos ahí, más lo potenciamos a largo plazo. Y al potenciarlo a largo plazo es donde nosotros nos volvemos adictos y nos cuesta el cambio. Tai, porque ahorita tengo otros ejemplos más y usted tenía la mano levantada. Cuénteme. Don Vic, un poquito para que lo explique más simple, ¿cómo se dice? Más coloquial, más natural, menos técnico.
¿Se acuerda que yo le había contado, creo que en la clase también les conté, que una vez yo leí un libro que me choqueó bastante, pero ese libro lo decía de otra forma? Primero, lo que estoy entendiendo es que en el cerebro eh, somos varios, entran como estos varios personajes, pero en realidad son estas cosas, cortex, amígdala, hipocampo, no sé, Ah, ¿verdad? No lo esto es lo que le entendía. vamos a llamar el sistema de recompensas. Así, ¿se acuerda que yo le mandé un audio? Todo esto es lo que le llamamos el sistema de recompensa. Ok, pero en palabras simples, llevándolo a aquello que había leído en ese libro, donde ese psicólogo venezolano decía que nosotros éramos tres, o sea, éramos consciente, inconsciente y cuerpo. El cuerpo sufría la guerra del consciente y del inconsciente, que es lo que yo creo que es donde vino la pregunta del señor Jorge, creo que decía, bueno, ¿cuándo me detengo y cuándo, o sea, cómo es que uno piensa y toma la decisión de no seguir y demás? Y ya luego usted explica lo de la sustitución, pero digamos, en pocas palabras, dentro de este sistema de recompensa podemos imaginar que, o sea, que hay varias personitas ahí, o sea, diciéndonos cosas porque pasan por un análisis y luego pasan por este, ay, no sé cómo decirlo, pero siento que como que estoy entendiendo, pero no me sé explicar el hecho de que tengamos ese diablito y ese angelito en esa discusión que sufre el cuerpo, porque al final lo que Ajá. yo elija, qué rico el placer, me como todo el chocolate, mi cuerpito va a sufrir todo ese azúcar. Pero si le hago caso al otro porque soy consciente, entonces mi cuerpito va a más bien a vivir más porque lo pude controlar y lo pude sustituir. No sé Ah, si enredé la sí, cosa, pero vea, más. esta es la conciencia, el córtex. Aquí está el pensamiento. Esta es nuestra conciencia. Esto que está aquí, que estoy señalando, es esto. La conciencia de la neurociencia, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy hablando de otra cosa? La conciencia, mi pensamiento. Pero estas neuronas dopaminérgicas son tan poderosas que me quitan la razón. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, vamos a ver. Mi padre era alcohólico, pero pasaba mucho tiempo sin serlo. Cuando él tomaba mucho, él decía, sí, yo sé que estoy tomando. Por eso yo digo que, yo a veces digo, si hubiese conocido más cosas, hubiese ayudado más. Él era consciente de eso, pero el placer es tan grande que la razón se inhibe. Ok, voy a pasar a otras cosas. El amor, por ejemplo, el amor. Y voy a poner el amor, un enamorado, un enamorado. El placer de ver a mi enamorado es tan grande que mi papá me dice que esa no puede ser mi novia o ese no puede ser mi novio. Y yo digo, sí, ¿no? Porque además él toma mucho licor y él no tiene planes futuros y no sé qué. Pero el efecto dopaminérgico es tan grande que yo no puedo eliminar eso, porque estoy atrapado. El amor es una adicción más. Pero ese cerebro no sabe, o sea, el cerebro no sabe de cosas. Él nada más lo que sabe es que hay áreas, que hay demasiada dopamina en mi cuerpo, que tengo áreas que se están estimulando, que le están dando contexto a las cosas y que estoy atrapado en eso. Entonces, claro, el diablito, perdón, el angelito es este, o la conciencia, por eso, vea, cosas como muy bonitas. Aquí tenés a Jesús diciéndote, o tenés una voz interna que te dice, esa voz es tu pensamiento, pero es tan grande el placer. ¿Por qué es tan grande el placer? Porque estas áreas son, estas neuronas son dopaminérgicas. Entonces hay un torrente de dopamina en mi cerebro tan grande que inhibe mi pensamiento. Ahora sí me voy a entender. O sea, hay un... Víctor, Ajá, vamos a ver, cambiemos un poquito tal vez de escenario
Sí, y quitemos las drogas porque me está tentando. No, cambiemos de ejercicio. Pensemos en un aficionado al fútbol, por decirlo ajá. algo. Sí, 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 Vamos sí. a ver. Dame el Y ejemplo. usted va a un partido de fútbol que le puede quitar de su vida 2 horas de tiempo, por decir Ujú, algo así, eh, hora y media. Y al igual que una droga, esta área dopaminérgica. dopaminérgica, gracias por el forro. Vamos a ver, me puede durar eso y de repente yo me transformo y empiezo a utilizar un lenguaje soez y de ahí al rato, si tengo que agarrar de pescuezo a mi hijo que es aficionado al otro equipo, lo hago, ¿verdad? O pensemos la gente que va a un evento religioso, ¿verdad? Y entonces se comporta ahí parecido. Pero vamos a ver, rápidamente vuelve como al nivel y de repente piensa y dice, ¿en qué mundo estaba yo? Y termino abrazado con todo el mundo y pido perdón y toda la cosa, ¿verdad? Y hay algunas drogas que podrían comportarse así, tienen, ¿verdad? Menos efecto y Ujú, otras que sí, son más prolongadas, ¿verdad? Pero entonces, acá haya actuación del córtex en alguna medida para limitar esa área dopaminérgica. Hay una influencia constante de todas, hay una interrelación, porque acá en el diagrama uno ve que va como en algunos casos de forma unidireccional, pero podríamos decir que hay una interacción de todas estas áreas, como sí. lo decía Tai. Yo lo puse así porque ese es un gráfico que yo hice, digamos, como para tratar de guiarme y tratar de explicárselo a ustedes. Pero suponga que eso está aquí, por eso vean esta, son estas áreas que están acá. Entonces, pero de yo para poderme guiar le hice esto, ¿verdad? Entonces, todas están ahí. Es una área dopaminérgica, por eso se llama área ventral tegmental. Está en el mesencéfalo, o sea, está aquí abajito y entonces conecta con el cerebro límbico y conecta con nuestra parte reptiliana y también, o sea, con todo el cerebro, pero digamos, tiene una gran influencia en esa área. ¿Por qué con el cerebro límbico? Porque hay muchas emociones. Esto es lo que utiliza. Veamos el ejemplo del fútbol. Yo soy tan aficionado al Saprissa, por ejemplo, o a la liga, que no me importa lo que sea. Yo me puedo endeudar, pero yo voy al clásico y disfruto y hago y tal vez no tengo para llevarle comida a mis hijos o no tengo para tales cosas, ¿verdad? Porque comprar esa entrada, ir a disfrutar eso, es tan placentero que me inhibe la razón. Y después yo digo, hijo de pucha, mira, perdió esa prisa y perdí la plata y perdí esto y de lo otro, ¿verdad? Y claro, ya razono y entro en una gran goma moral, pero vuelvo exactamente el otro domingo a lo mismo. Priscila, adelante. Don Vic, una pregunta. Em, ¿Existen casos de que hayan personas que tengan esas áreas más grandes, con más volumen o que generen más dopamina, que son las que habla o que uno ha escuchado casos de que son personas como que más propensas a, por ejemplo, en lo del consumo de drogas, a que si probaron droga cuesta que salgan por eso, digamos? Sí, es muy buena pregunta. Esto se prueba mucho, por ejemplo, con reos. ¿Sabes que los reos son el experimento todo el mundo, verdad? Bueno, el primer experimento son las ratas porque son muy baratas. Entonces, todos los experimentos se hacen con ratas porque es muy fácil producirlas y además a nadie le importa la rata, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que todos los experimentos son con ratoncitos y además tienen un cerebro bastante parecido al de nosotros. Entonces se hacen experimentos ahí, digamos, usted le puede, qué sé yo, quitar la amígdala a una ratica y o sea, las produce gemelas, a una le quita la amígdala y la otra la deja igual y ve los comportamientos, ¿verdad? O a varias. Y se hacen muchos experimentos con ratas. Pero, o sea, vamos a ver, como esto es entre nosotros, en las cárceles se hacen muchos experimentos y se negocian, ¿verdad? Sobre todo en otras sociedades como Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Priscila, asesinos en serie, se les analiza la amígdala, a ver qué tan grande la tienen. Entonces, la tienen más grande.
Y digamos, usted puede llegar a tener ciertas, hay una cuestión que se llama alexitimia, así lo pueden ver, es cuando usted deja inclusive de no tener emociones, ¿verdad? Se conoce como cuando usted pierde las emociones, es una condición de alexitimia, ¿verdad? Entonces se analiza la amígdala, ¿verdad? O sea, pero hay un caso, por ejemplo, aquí tengo el libro, el de Descartes. Ese libro se escribió por una persona que se llama, es que yo creo que lo voy a pronunciar mal, pero ahí más o menos está, se llama Phineas Haynes, algo así, creo. Él era un trabajador de ferrocarril, un riel le atravesó parte del córtex y comenzaron a ver que él perdió algunas facultades, pero siguió viviendo. Y entonces, es todo un caso, ¿verdad? De neuroplasticidad y todo eso, pero por ejemplo, él perdió la razón. Entonces, digamos que estaba Tai y de pronto llegaba y le daba una nalgada a Tai. Y Tai decía, ¿pero qué le pasa? Ey, ey, ey", porque él no sabía lo que estaba haciendo. Era simplemente, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a leer, ¿verdad? Hay casos muy dolorosos, ¿verdad? Porque a personas que le han quitado áreas del cerebro tratando de modificarle la conducta y de verdad que se la modifican, pero para mal. Entonces, han hecho muchos experimentos. Bueno, yo leo muchas cosas de esas, ¿verdad? Y entonces, pero dichosamente, pues ahora hay toda una corriente a entender este fenómeno, ¿verdad? Inclusive cómo entendemos la dependencia. Pero sí, Priscila, claro que sí. Entonces, las personas, por ejemplo, que lo que uno llama que son muy emotivas, ¿verdad? Que normalmente tienen como esa alegría y ese entusiasmo, normalmente pues viven con picos de dopamina muy altos o picos de adrenalina o picos de, digamos, serotonina o otros neurotransmisores, ¿verdad? Hormonas, digamos que le producen, estimulan todas estas áreas, ¿verdad? Eh, pero sí, sí, claro, claro, hay, por ejemplo, digamos en el hipocampo, las personas, hay un estudio muy bonito de los taxistas de Londres, ese es famoso ese estudio, porque ellos son superiores a Waze. Y entonces ellos dicen, ¿por qué los taxistas de Londres? Londres es una ciudad llena de calles. Bueno, yo todavía no conozco Londres, pero por lo que uno ve y todo eso, es una ciudad llena de calles. Ellos manejan muy bien eso y entonces hacen estudios que no son estudios que no son invasivos. ¿Sí? Y entonces tienen el hipocampo, encontraron que los taxistas de Londres tienen el hipocampo más grande porque estimulan mucho la memoria, pero yo estoy seguro que un artesano o una persona que esté constantemente leyendo, practicando cosas, va a tener el hipocampo más grande. O sea, definitivamente, por neuroplasticidad. Y así todas las áreas, ¿verdad? Estas áreas de glutamato y hay otros neurotransmisores. El glutamato es uno, pero está el GABA, que el GABA lo que hace es nivelar, porque si nosotros tenemos, si nosotros no podríamos vivir alegres o motivados por dopamina todo el día, nos morimos. Entonces entran los neurotransmisores GABA que lo que hacen es, digamos, homeostasis, ¿verdad? Hacen una nivelación, como que le diga a la dopamina, baje un toquecito usted está muy alegre, pero le voy a mandar un poquito de esto para que se le baje eso. Entonces, sí, Priscila, no sé si le contesté, que yo me emociono. Sí, don Vic, muchísimas gracias. Yo me emociono y entonces, pero yo quiero que esto les quede claro, porque si esto les queda claro, porque es un poco enredado, pero ustedes pueden irlo a buscar y ir desde la lógica. Nosotros, por eso es que les digo, no somos tan libres como nosotros pensamos que somos. Y no podemos juzgar a una persona o porque no deja ciertas cosas que comer, o porque no deja la droga, o porque no deja de asistir a un lugar, porque lo que él está atrapado es por neuronas dopaminérgicas que le producen eso. Por ejemplo, alguien se casa, una muchacha se casó y no deja de asistir al grupo de amigas y resulta que termina siendo un problema familiar
Pero ¿qué es lo que pasa? Que el grupo de amigas le genera una adicción a ella. El placer que se siente estar con sus amigas es superior al placer que puede sentir a estar con sus hijos, estar en su casa o estar con su esposo. ¿Me explico? Sí. ¿A quiénes les ha pasado eso? Cuéntenme, a ver. ¿Verdad? Es que uno dice, se siente bien estar aquí con mis amigos, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan, porque y que me hagan preguntas, no tan profundas como esa de Jorge, porque tenemos que entrar al campo filosófico y ese tipo de cosas, ¿verdad? De lo que es la conciencia, por ejemplo, para la filosofía. Vamos, Desde, vamos a ver, Víctor. ajá, Por lo general, bueno, aquí tenemos también otro miembro, no ha participado, ¿verdad? Pero este, uno siempre asocia que la gente que está jodida es la que pues consume licor o la gente que consume drogas o tiene algunos hábitos, por poner algo, jugar billar o el mismo fútbol, ¿verdad? ajá, Pero, y uno dice, ¿y por qué yo tengo que sentirme que estoy en nivel superior a esas personas? Al rato tengo otras situaciones que pueden ser peores, tal vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que, yo creo que sí, al menos yo creo que sí estoy alineado, creo que todos vamos alineados sobre eso, es cómo sobreponemos esa satisfacción sobre un mundo también de otras necesidades que son parte de mi vida y donde también necesito ser parte de ella y estar activamente participando. Eso que dice usted, bueno, me gusta mucho conversar con mis amigos, pero resulta que todos los días me dan las 11 de la noche porque me quedo en alguna tertulia hablando de un tema específico, ya sea en política, religión, deporte, lo que sea. Y de así me atrapa eso porque me siento más satisfecho con eso que regresar a la rutina de mi hogar o qué sé yo, ¿verdad? Por ahí puede andar claro. la cosa. Sí, 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 exactamente. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, que el cambio no es tan fácil porque nosotros vivimos atrapados en una matriz, en una matrix, digamos, que tiene que ver con nuestro cerebro y específicamente con el sistema de recompensas. Yo se lo voy a poner así, o sea, por ejemplo, la gente que hipertrabaja o los que les llaman, no sé, workahólicos, ellos no sufren, o sea, el que está ahí metido en el trabajo no sufre, está, o sea, está feliz, está sufriendo la familia porque él no ha llegado tal vez, pero él pasa horas, de horas, de horas ahí resolviendo problemas y haciendo cosas porque se activan este tipo de cosas. O aquel que llega a la casa y inmediatamente llega y abre el videojuego y se agarra ahí porque ese videojuego tiene que ver con esto. Por eso es que yo quiero que entiendan que es lo mismo el videojuego que conversar con mis amigos, que consumir la droga, que consumir la Coca-Cola o todo eso. Para el cerebro no entiende eso. El cerebro lo que necesita es que sabe, tiene áreas dopaminérgicas. Ahora, eso no significa de que si yo consumo drogas o consumo comida que no me está ayudando, no, es más inocuo, digamos, por decir así, conversar con mis amigos que estar tomando licor, ¿verdad? O sea, eso sí tenemos que entenderlo, o sea, la consecuencia que cada una de esas cosas, o sea, yo no estoy hablando aquí de la consecuencia, lo que quiero que me entiendan es, adelante Hugo, que me entiendan esta parte, o sea, yo no me voy a ir de aquí hasta que ustedes no me entiendan eso, porque si ustedes me entienden esto, ya somos unos seres humanos maravillosos, pero podemos entender todo lo que pasa en el otro. Dale, Hugo. Sí, sí, sí. Incluso pensando un poco a nivel de equipos, como cuando se giran instrucciones, ¿verdad? Lo que voy entendiendo, que giramos instrucciones y muchas veces
cuesta que tal vez que esa instrucción se haga. Tenés que llenar un reporte, pero no lo llenan porque entendería de que hay alguna situación que haya pasado esa persona y que le genera tal vez un estrés o el mismo cerebro lo va a repeler porque va a tener que pensar. Entonces es como lo saco de ese lugar, ¿verdad? O lo llevo para lograr de que la persona... Para meterlo en esta área. Exacto, exacto. Sí, me gusta ese ejemplo. No sé si todo el mundo lo está entendiendo lo que dice Hugo, ¿verdad? O sea, porque aquí está, esto es lo que es placentero, pero está lo que no, lo que podría no ser placentero. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Netflix? Que te mete en esta área. Los que usan Netflix son los que están atrapados, porque hay personas que a las 6 de la mañana inician, a las 12 de la noche se acuestan, dejan de ver porque vieron toda la serie. ¿Por qué? Porque Netflix, el marketing, domina muy bien estas cosas. Los que analizan la conducta del consumidor normalmente están viendo estas cosas. Los políticos, algunos y sobre todo hoy día con el Big Data y todo lo que se hace, son expertos en llevarnos a nosotros hacia estas áreas dopaminérgicas. ¿Verdad? Hay políticos que se vuelven como un culto hacia ellos, ¿verdad? Y la gente siente placer porque llega esa persona o porque dé un discurso o por lo que sea, ¿verdad? Logran tener esa conexión tal con las personas que las llevan a esto, hasta los ven guapos. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque lo llevan acá. Pero también puede estar el otro lado donde genere repulsión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué hacen ahora, digamos, en el campo político? Tenemos un 57% de personas que no quieren votar. Bueno, ellos deberían inteligentemente, o los que los asesoran, llevar a las personas a meterlos en esta área, ¿verdad? Que es, o sea, ¿cómo yo hago que esto me genere algún placer? ¿Verdad? Y entonces, ese ejemplo de Hugo es cómo yo movilizo a estas personas para llevarlos acá. Víctor, Ajá. vamos a ver, espero no estar abusando hoy del uso de de la palabra, pero creo que una filmina que usted había puesto anteriormente hablaba de influencias externas e internas, algo así, era ahí cuando... Eh, eh, em, Motivaciones intrínsecas y Intrínsecas y extrínsecas, o extrínsecas, sea, correcto, lo de ok. adentro y lo de afuera. Ok, entonces también con esto que usted está mencionando, eh, bueno, también es que si no hay data, ¿verdad? No se puede procesar esa información. En alguna medida, pues esto se hace posible porque las mismas personas hemos brindado la información, hemos propiciado eso, nos hemos transparentado, inconscientemente hemos dado nuestra información y es por eso es posible que conozcan cuál es el público. ¿Qué es lo que pasa con ese ejemplo que usted pone? Bueno, tal vez ese 57% es hermético, no le interesa que conozcan sus motivos, simplemente toma una posición y puede ser que sea una población más difícil de accesar a los que se transparentan, por decir algo, ya que hablamos del tema político, la gente que está molesta, que se sienten agredidos, que se sienten aislados y entonces se sienten identificados con un discurso y pues la misma dinámica de comunicación hace que se afiance más y pues les da más información precisamente para tenerlos ahí enganchados. Creo que Sí, anda sí, por sí, ahí sí. la cosa. Vea, Jorge, o sea, tenés toda la razón, ¿verdad? Hay que, o sea, lo que digo es que esto, por eso yo lo tengo acá dentro de la parte del cambio, porque si nosotros lo logramos entender, es muy, no es fácil, pero es más fácil gestionar y movilizar a las personas hacia los otros lados. Por ejemplo, las personas, no sé, yo he hecho esos experimentos. Cosas raras como irme a sentar a la par de los que estaban en la sala de esperando en la enfermería.
Las personas ahí compiten el que tenga la peor enfermedad. ¿Vos qué tenés? Así, es que yo tengo dolor de cabeza. No, hombre, eso no es nada, vea. Yo siento que la cabeza a mí me va a estallar. Y la otra persona dice, ay, no, eso no es nada, vea, yo tengo. Y entonces, ¿por qué? Porque el quejarse genera placer y nos activa estas áreas. Y entonces, por ejemplo, las personas que se quejan, la persona quejosa se queja porque le da placer quejarse. Porque hay áreas dopaminérgicas que cuando él interpreta la queja, él comienza a quejarse. Y entonces siente placer por eso. Y claro, entonces viene todo lo horrible, estar a la par de un quejoso, porque a uno le genera lo otro, pero a él en sí presentar una queja. Entonces, claro, un quejoso nunca resuelve nada. O sea, la persona que se queja nunca resuelve nada, ¿verdad? Porque solamente tiene placer él y le genera desplacer a los demás, pero se activan estas áreas. ¿Dónde las vamos a activar? Con la comida, con vamos a ver, un mensaje. Ustedes reciben un mensaje, depende de quién sea el mensaje, el cerebro le va a dar una interpretación. Si el mensaje es de la persona que quiere que le llegue ese mensaje, va a haber dopamina. Y entonces el cerebro se puede hacer adicto a ese mensaje o a que me manden información de ese tipo. Entonces, si lo van viendo ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Este fenómeno que está acá es el que le da potenciación a largo plazo. Y esa potenciación se va a dar por repetición. Por ejemplo, de una persona, hay gente que dice, es que yo no puedo, todos los días yo tengo que tomarme una Coca-Cola. Y pues, conozco uno que se toma una de litro y medio. Y él dice, es que yo sin esto no puedo vivir. Sí, porque lo que ha pasado aquí es una potenciación a largo plazo. Él ya está atrapado en esto. Sí, bueno. Entonces, ¿lo ven? Esta potenciación que tiene que ver con el glutamato. Investiguen sobre el glutamato y sobre los neurotransmisores GABA. Ok, ¿y alguna duda? Dicen ustedes, hoy sí que Víctor me veo más enredado que un pelo en una escoba, ¿verdad? Víctor, Ajá. aprovechando un poco lo que comentaba Víctor Hugo y tal vez llevándolo al plano laboral, vamos a ver, yo puedo sentir estímulo por el hecho de llevarle la contraria a mi jefe ¿Sí? y hacerle la vida imposible. ¿Sí? Y eso me causa terrible satisfacción. ¿Sí? Ir a una reunión y realizar comentarios que vayan totalmente como un salmón, voy para el ¿Sí? otro lado, voy ¿Sí? ¿Sí? nadando hacia corriente, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, pues ahí se activa también el área dopaminérgica con este tipo de Total. cosas. Se activa en siempre que tengamos placer. Por eso es que la gama es amplísima de lo que nos puede generar placer. Ok, entonces, Víctor, tal vez apoyándome en lo que mencionaba Tai, debo conocer esto precisamente para lograr contrarrestar esta situación. Ok, Vamos a ver, ¿cómo hago yo más bien para no incentivar eso, sino más bien empezar a neutralizar ok, eso por ahí? muy bien. Con No sé si me esto. estoy saliendo de la línea, Sí. No, Víctor. no, no. Con esto. Con esto. El día que conocí mi propósito, empecé a vivir. Una persona que está atrapada en la droga y logra conectar con sus hijos, por ejemplo, deja la droga. Una persona que está en una sala de hospital producto de una enfermedad, es posible que en ese momento él sea consciente de lo que lo está enfermando. Pero tiene que ver con el propósito, porque si usted tiene un propósito, los cómo no importan. Si usted tiene un propósito
En la vida, los cómo no importan. Por eso esta frase que la tengo aquí en el instituto, el día que conocí mi propósito, empecé a vivir. Yo logré vivir por mis hijos, por ejemplo. Eso yo le digo o sea, por mis hijos. ¿Por qué? Porque los amo demasiado. Y entonces eso me ayudó a tener mejores trabajos, a tener una mejor casa, a tener una serie de cosas, porque me generaron un propósito. Pero los que son padres aquí y madres, estoy seguro que hacen muchas cosas por sus hijos, porque un hijo le genera propósito. Pero también uno tiene que estar inventando propósitos, porque la fuerza es tan grande, ¿verdad? O sea, que, digamos, si vas desde el punto de vista de las religiones judío-cristianas, te van a decir, o sea, las fuerzas del mal, o sea, el diablo, es tan poderoso, pero el diablo es este. Este que está aquí era el diablo, ¿verdad? La dopamina, esas neuronas dopaminérgicas son el diablo o el diabolos, como dirían los griegos, ¿verdad? Y entonces vivir ahí entonces me mete en el infierno. Para darle a la ciencia, interpreta esto, podemos interpretar eso, que ellos ya le daban otros nombres desde otras filosofías y desde otros pensamientos. Pero eso es el diablillo que decía Tai. Ahora sí lo va a entender. O sea, esto me va a conectar con esto. El poder ayudar a mi familia, el poder darle, o sea, vamos a ver, es que yo esto, yo digo como, no sé, o sea, cuántas personas yo he escuchado que me han dicho, vea, yo saqué mi título por mis hijos. Yo quise darle a mis hijos, que ellos me observaran siendo una madre que había sacado un título, siendo una madre que superó esto, siendo esto, siendo esto. Yo lo hice por tal. Ese es un propósito. Entonces, ese propósito, entonces, ¿qué es? Es mayor que ese efecto dopaminérgico que hay ahí. Sí me va a hacer falta, sí me va a hacer falta. O sea, me va a hacer falta fumarme un cigarro y, no sé, un tipo que se fumaba, creo que era 40, 2 paquetes de cigarros diarios, hasta que le nació el hijo. Ese día que le nació el hijo, él tuvo la fuerza para salir de ese proceso que lo tenía atrapado. ¿Verdad? Y entonces, o el licor, o cualquier otra cosa, o inclusive la comida, o lo que sea, ¿verdad? O sea, no sé, tenés una enfermedad autoinmune y eso te lo está causando tu alimentación, y vos decís, yo tengo hijos pequeños y yo no me voy a morir antes de que los vea graduados. Un propósito. Eh, Víctor, Sí, esta frase la podemos asociar con lo que vimos anteriormente sobre zona de confort. El propósito es el disparador o el estímulo que me motiva a salirme de esa zona de confort, aunque va a haber dolor, seguro dejar de fumar va a sentirme, va a hacer sentirme mal, muchas cosas, ¿verdad? El ejemplo que usted puso, ¿verdad? Pero ese propósito es el disparador, por decirlo de alguna forma. totalmente. Hay que buscar mecanismos. Por eso es que yo, digamos, yo, veamos, hago mucho coaching de equipos, básicamente, y dentro de eso nunca doy un consejo. No, yo digo, o sea, consejo no da, consejo no pedidos, consejo no dado. Lo que hago, muestro mapas. ¿Por qué mapas? Porque cada uno vive su mundo. Y entonces, desde aquí yo les digo, no culpen, no juzguen. No juzguemos. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo, yo lo estoy juzgando de acuerdo a mis mapas mentales. Pero aquel que está allá afuera, atrapado en la droga, él, sus efectos dopaminérgicos son tan grandes que le inhibe el corte frontal. Él sabe que le está haciendo daño,
Pero él no puede salir de ahí a menos de que encuentre un propósito. Por eso hay tantas cosas buenísimas como los que se meten en la fe, las personas que van a una iglesia y a través de una deidad, ¿verdad? O a través de un propósito, no sé, o podría ser una persona que tiene su creencia fundamentada en la Virgen de los Ángeles, crea un propósito ahí y él sale de esas áreas. Pero ven, o sea, eso, y todo eso es muy respetable, o sea, todo eso es muy respetable porque todas esas cosas suceden. Y de verdad que suceden bien, o sea, y entonces ahí es donde yo le digo, no, o sea, una persona llega y me dice, es que mire, ahí hay 200 personas que van a ver una piedra. Le digo, no, usted está equivocado. Esas personas, perdón, esos 2 millones de personas en su fe van con un propósito, la mayoría. O es que mire, esos que van a la iglesia, o lo que sea, no importa aquí, podría ser de que usted tenga su fe en cualquier cosa. No, nosotros tenemos que juzgar desde la ciencia, ¿verdad? De otra cosa vamos, pero es eso, es tener, encontrar ese propósito, porque si usted le encuentra el propósito, usted se guinda de eso. Y usted dice, No, papo, lo que que usted, pasa, Víctor, lo que pasa es que, Víctor, este tema también puede ser un poco delicado cuando tocas el tema de la fe, porque nosotros desde una óptica como esta, en una sociedad muy inclinada hacia el cristianismo o católico protestante, vamos a ver, pensaríamos que la fe de estas personas no le hacen daño, pero remontémonos a lo que se acaba de celebrar ahorita con el tema de las Torres Gemelas, con estos kamikazes, ¿verdad? Que por su fe sienten una motivación para hacer esto. Entonces, ujú, vamos a ver, yo diría que cualquier motivación es buena siempre que sirva para yo de manera interior hacer un cambio de vida que pueda proyectarme como un mejor ser humano y yo pueda influir sobre una sociedad para que sea mejor, pero desafortunadamente cualquier fanatismo también, aunque sea un buen propósito, puede ser muy dañino. Esa es mi óptica sí, también. o Ahí me sea, disculpan los demás compañeros. no, 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 pero estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede es que para él, para ese musulmán, ese es su propósito. Él no lo entiende de otra manera, porque sus mapas mentales son esos. O pongámoslo más sencillo, ¿no? Pues, que hagamos de la fe, un soldado. Un soldado, o sea, a mí me dicen de un soldado, yo no logro entender. Le dan un salveque, en su salveque lleva una bolsa por si lo disparan y hay que echarlo en esa bolsa, cerrarla para que no contamine a los demás. Y él va con sus mapas mentales a defender a su patria, que tal vez ni siquiera esa es su patria, el que está defendiendo es a una persona, pero él va con esa convicción, ese cerebro de él está ahí. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque de verdad que entendemos al ser humano, que es. Entonces ya dejamos de decirle, "Ah, es que usted es un trabajólico, es que usted es, ¿cómo se llama? Este, usted no, y regañamos. Recuerden algo, muchachas y muchachos, el miedo genera una reacción, no un cambio. Si yo, por ejemplo, digamos que yo le digo a Silde, entonces yo soy el papá suyo, a Silde, yo soy su papá. Te dice, ¿qué papá tengo allá? A Víctor. Yo le digo, vea, si usted sigue llegando tarde, yo la dejo fuera de la casa. Le metí miedo. Ella va a cambiar unos días, pero no la estoy transformando. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener cuidado, que es la transformación que el líder tiene que hacer. De nuevo vuelvo, yo quería juntar aquí muchas cosas. El líder es un movilizador de emociones y tiene que hacerlo a través de entender el cerebro de la otra persona. ¿Dónde lo llevo? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo lo puedo gamificar? ¿Qué le motiva a Tai? Por eso es que no podemos hacer motivaciones en manada, como los hijos. Los hijos son como los dedos de la mano. Cada uno se le habla de manera diferente. Así son los trabajadores. Salados si tiene 3.000.
porque tiene que buscar la forma de comunicarse con ellos. Bueno, cuéntame, porque ya yo estoy cerrando esto, cuéntame a ver cuáles fueron los enredos que yo hice, qué cosas, que si estuvo esto muy complicado, no estuvo complicado. Cuénteme, a ver. Asilde, ¿qué me quiere decir usted? Yo creo que más que complicado está profundo esto. Aquí tratando de captar, creo que sí capté. Y importante esta parte que usted decía, ¿verdad? De no criticar, de no juzgar, porque cada quien tiene su mapa mental y la importancia de no llegar a alguien a intrometerse, porque tal vez esa persona está actuando de esa manera porque no ha encontrado su propósito. ¿Sí? Bien. Priscila, Profe, bueno, no sí, me son diga muchas, profe. Don Vic, está bien. Son muchas cosas. Yo creo que, bueno, siempre vamos nos llevamos lo que decía yo, lo comentaba en otra ocasión de entender más por la parte de la ciencia, tantos comportamientos y cosas, ¿verdad? Sí, 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 Que sí. ocurren. Este, y también entender eso, bueno, como decía usted, que el cerebro, pues solo sabe de placer y dolor, entonces también como nosotros tratar de em, aferrarnos, digamos, como a eso también para buscar y pues ver de qué manera podemos generar cambios positivos donde necesitemos cambios y, y qué más, no sé qué más. Sí, 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 bien. Vea, por ejemplo, digamos, nosotros aquí trabajamos con muchachos que son bachilleres, ¿verdad? Y han perdido algunas cosas, digamos, y algunos valores y todo eso, pero voy a poner una habilidad, por ejemplo, hablar en público. Y entonces comenzamos a movilizarlos bailando o comenzamos con cosas que son como apenas que el cerebro de ellos los vaya a percibir y porque si yo les digo a ellos, vea, ustedes vayan al frente a hacer una exposición, ellos se van a paralizar. ¿Por qué se van a paralizar? Por miedo. Pero si yo le voy haciendo una movilización, lo voy metiendo en algo que tengo más adelante, en pequeños cambios que le van dando placer. Pero es como al niño, o sea, ustedes el niño le dicen, venga, venga, mi amor, aquí estoy yo, le van dando seguridad y él va dando pasitos, ¿verdad? O cositas de esas. Entonces, esas son las movilizaciones que tenemos que hacer. Mi estimada Thais, Erwin y los que están por acá, no se van a ir sin hacerme un comentario. No, yo tengo que, o sea, volver a ver la clase. A mí me gusta verla dos veces, porque sí el tema es complejo, pero digamos que no estoy tan perdida. O sea, sí sé que hay cosas ahí en nuestro cerebro que tenemos que conocer bien para poder conscientemente actuar, ¿verdad? Esa es la idea. Al final lo que estamos buscando con esto es entendernos y mejorar. Pero me queda claro que, o sea, me sigue quedando claro que nosotros podemos modificar muchas cosas entendiendo la base de todo. Solo que esta tuvo potente, Don Vic, esta clase tuvo potente. Sí, o sea, o sea, porque vamos a ver, en esto lo que yo quiero es que ustedes también busquen información en YouTube, busquen información, sobre todo en YouTube van a encontrar mucha información muy buena de este tipo, muy buena. Ustedes pongan sistema recompensa y le va a salir muchísima información. Pero lo que quiero que entiendan esto, si lo entienden bien, es que nosotros somos manipulados desde ahí. Y entonces, si nosotros logramos entender esto, podemos entender las razones del por qué y salirnos de esa matriz, digamos. El marketing es experto en esto, el marketing, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le doy un estímulo? ¿Cómo esto lo logro hacer adictivo? Las series de televisión son altamente adictivas. Eh, los sonidos, por ejemplo, el sonido del teléfono, eso está hecho para generar adicción.
cuando ponemos, bueno, hoy no traje mi reloj, pero el sonidito que ¡pam! ¿Verdad? Y entonces, ¡tas! Entonces eso ¡pam! Entonces, cada vez que yo hago así, a ver un mensaje, estoy haciendo una inhibición y al hacer una inhibición también me estoy cansando más. Entonces, mi objetivo con esto es que vean que esto no es un asunto, por eso yo puse aquella foto, que esto no es un asunto de, vamos a ver, los medicamentos. O sea, no hay que saber mucho, o sea, el medicamento está hecho para generarle una dependencia. ¿Por qué le dicen dependencia? Para ponérselo bonito. Eso le va a generar una dependencia. Sí, pues se lo puse bonito. No, no, lo voy a atrapar con esto, ¿verdad? Pero quitemos ahora el medicamento y digamos un dulce o cualquier cosita de estas, ¿verdad? Entonces, desde ahí es que nosotros tenemos que comenzar a entender este fenómeno, ¿verdad? Que no es un asunto de simplemente yo soy el bueno y los demás son el malo. No, 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 todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Algo en lo que estamos atrapados, pero todos podemos entenderlo. Bueno, espero que reflexionen mucho. Ya de ahora en adelante, ahora sigo con el modelo y vamos a entrar a otros modelos como el modelo SCARF, que tiene que ver también con las partes del liderazgo. Pero a partir de aquí, porque aquí ya estamos armando una serie de cosas, ustedes el lenguaje ya van a ir entendiendo que es el tálamo, perdón, que es el hipocampo, que es el córtex, que es la dopamina, que es la serotonina y ese tipo de cosas y cómo puede actuar en el comportamiento nuestro. Así que los dejo por acá, pero con la tarea de que vean documentos de eso. Si quieren yo les mando, pero quiero que ustedes investiguen. Investiguen. Pongan así en Google, pueden poner área ATV, ¿verdad? Área tegmental ventral, por ejemplo. Les va a salir ahí toda la información sobre eso. Ok, muchachos, nos vemos el próximo jueves con más preguntas. ¿De acuerdo? Excelente, Bueno, Víctor Hugo, Perfecto. muchas gracias. buenas Gracias. noches. Gracias a Gracias, todos y buenas todas. Gusto, Buenas noches. Vic. noches. Buenas noches. Buenas noches.